Hola, bienvenidos a su clase de física para hablar de trayectoria, posición y desplazamiento. Las marcas que dejamos al caminar en la playa, las del esquiador en la nieve o las estelas de un avión nos indican el camino seguido por la persona, el esquiador o el avión respectivamente. Si visualizamos el rastro que el móvil deja por donde pasa, este rastro será la trayectoria. Así, a lo largo del tiempo, el móvil ocupa diferentes posiciones. Entonces, la posición de un móvil es el punto del espacio donde se encuentra en un instante determinado, es decir, respecto a un sistema de referencias. Si el objeto se mueve en el plano, para describir la posición de cada punto de la trayectoria, necesitamos un sistema de referencias con los ejes o X, Y o Y. Dado el punto P de la trayectoria, este determina el vector OP. ¿Sí? Si nosotros tenemos aquí esta trayectoria, ¿no? Con azul, y dado este punto P, este determina el vector OP, o sea, con inicio en el origen de las coordenadas, ¿no? XY, y el extremo en el punto P, o sea, aquí tenemos nosotros el vector OP. Se llama vector de posición del punto P y se simboliza por R. Aquí tenemos R, como decir radio, ¿no? Si la trayectoria está dada en un plano, se cumple que OP es igual a R, o es igual a XY, o es igual a XY más YJ. Entonces, hay que fijarse en que las componentes de R, o sea, aquí está R, repito, y aquí tenemos las componentes tanto para Y como para X. Entonces, fijándose en esas componentes, que son las proyecciones del vector sobre cada uno de los ejes de las coordenadas, y coinciden con las coordenadas del punto P, ¿no? En el sistema de referencia que hemos tomado, mientras que Y y J son los vectores unitarios correspondientes a cada eje, ¿no? Entonces, aquí en el eje X, Y viene siendo el vector unitario en ese eje, y acá en Y, J viene siendo el vector unitario para ese eje Y. El módulo del vector de posición es R como vector es igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Esto no es otra cosa que el teorema de Pitágoras. Y claro, porque este vector R vendría siendo la hipotenusa. Entonces aquí tenemos la componente para Y, vendría siendo el cateto mayor, y acá tenemos, o aquí tenemos la coordenada para X, y ese vendría siendo el cateto menor. Entonces, obviamente, pues no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, ¿no? Para calcular el módulo de este vector R. Y la unidad del módulo del vector posición en el sistema internacional es el metro. En general, podemos expresar el vector de posición en función del tiempo, que es la ecuación del movimiento que tenemos aquí abajo de todo, ¿no? R como vector es igual a R en función del tiempo, y esto es igual a X en función del tiempo en el vector Y, más Y en función del tiempo en el vector J. Ahora bien, las ecuaciones de las componentes del vector de posición en función del tiempo, X, que es igual a X en función del tiempo, y Y, que es igual a Y en función del tiempo, como tenemos aquí, son las ecuaciones paramétricas de R. Ojo con eso, ecuaciones paramétricas, ¿no? Finalmente, si en una de las ecuaciones paramétricas se despeja la variable tiempo y se sustituye en la otra, resulta una función de X y de Y. Es decir, se obtiene F en X y Y, ¿no? Que eso vendría siendo igual a 0, ¿no? No es otra cosa que la ecuación de la trayectoria. Ahora bien, vamos a hablar del desplazamiento. Allí hay que hablar de dos puntos, uno inicial y uno final, ¿no? Obviamente, pues eso se lo toma en cuenta en línea recta. Correspondiente estos dos puntos a dos posiciones de un móvil a lo largo de su trayectoria. Entonces, tomemos en cuenta que esta línea azul es la trayectoria, ¿no? La huella de la que hablábamos en antes, de un esquiador, de una persona al pasar, de un móvil en la pista, ¿no? Ok, esta es la trayectoria.
Entonces aquí vamos a considerar el punto inicial, ¿sí? Como estudio, ¿no? Y el punto final. Nótese que aquí ese desplazamiento no es otra cosa que la diferencia entre esos dos puntos, pero en línea recta, ¿sí? Entonces, decíamos que consideramos esos dos puntos, ¿no? PO y P, correspondiente a dos posiciones de un móvil a lo largo de su trayectoria. Si unimos estos dos puntos de la trayectoria mediante un vector, obtenemos el vector desplazamiento, ¿sí? El vector desplazamiento, ¿sí? Entre dos puntos es el vector con origen en PO y el extremo P. Aquí lo tenemos, ¿no? Vuelve a recalcar. Entonces, cuando la trayectoria es una línea recta y no hay cambios de sentido, el módulo del vector desplazamiento coincide con la distancia recorrida por el móvil sobre la trayectoria. En cualquier otro caso, la distancia recorrida es mayor que el módulo del vector desplazamiento. Y todo esto nosotros lo podemos aquí ya entender de una manera mucho mejor con un ejemplo. Entonces, el ejemplo dice, el vector posición de una pelota que se ha lanzado a canasta viene dado en función del tiempo por la siguiente expresión, ¿no? Vector R es igual a TT, a 3T, perdón, en el eje Y, más 6T menos 5T al cuadrado en el eje J, en unidades del sistema internacional, que ya sabemos y ya lo dijimos, que es el metro. Entonces nos piden aquí de que hay que determinar la posición del móvil en los instantes 0 segundos, 0,50 segundos y 1 segundo. También nos pide que calculemos la distancia del móvil respecto al origen de coordenadas en 1 segundo. Que calculemos el vector desplazamiento entre los instantes t 0,50 segundos y t 1 segundo. Y por último, que determinemos la ecuación de la trayectoria y que la dibujemos. Entonces, aquí nos da una explicación que dice que para hallar el valor del vector de posición en un instante dado, basta con sustituir el valor del tiempo en la ecuación del movimiento. La distancia al origen será el módulo del vector posición, mientras que el desplazamiento entre dos instantes es la diferencia entre los vectores de posición. Y nos da un dato acá abajo de todo, que yo lo tengo aquí, ¿no? Los datos, la ecuación que nos dio inicialmente, ¿no? Que ese es el vector posición en función del tiempo. Aquí lo tenemos. Y como nos dicen que hay que sustituir por cada uno de estos valores, ¿sí? Yo tengo aquí, ¿no? La posición en el instante 0 segundos, en el instante 1 segundo y en el instante 0,5 segundos. Voy a realizar los dos primeros, ¿sí? En virtud del tiempo. Entonces yo vengo y arrastro esa expresión, ¿no? La expresión. Y empiezo a reemplazar esa t en 0 segundos, ¿no? Todas esas t por 0 segundos y luego hago la respectiva aritmética, sería en este caso, ¿no? 3 por 0, 0. Aquí tengo yo 0 al cuadrado viene siendo 0. Ese 0 por 5 es 0. Y 6 por 0 es 0. 0 menos 0 sigue siendo 0, ¿no? Entonces, tanto para I como para J, en este caso, viene siendo 0. Acá tengo y reemplazo la misma ecuación por el 1. En este caso, 1 segundo. Entonces tengo todas esas t reemplazadas por el 1. Entonces 3 por 1 es 3. Aquí 1 por 1 es 1. Y por el 5 es 5. 1 por 6 es 6. Menos 5 viene siendo 1. Entonces tengo 3 y más una j. Entonces, de la misma manera se realiza para 0,5 segundos y la tabla viene siendo aquí, ¿no? Lo dicho, ¿no? El vector posición en tiempo 0 es 0. Para 1 que yo saqué, vino siendo
3i más una j. ¿Sí? Lo tengo aquí. Y el 0,50 que no lo realicé, pero es el mismo procedimiento, viene siendo 1.5 para i y 1.8 para j. Ahora bien, vamos a calcular aquí lo que nos piden, ¿no? En segunda instancia, que es la distancia del movimiento respecto al origen de coordenadas cuando tiempo es igual a un segundo. Tenemos aquí tiempo 1 segundo, ¿no? Entonces aquí yo tengo las coordenadas, ¿sí? Como que yo lo traslade aquí, ¿no? Para x o para y tengo 3. Y para y o para j tengo 1. Entonces yo aquí trazo ese vector. Tengo las respectivas componentes y no hago otra cosa más que el teorema de Pitágoras, como lo dije antes, ¿no? Aquí yo voy a calcular es la hipotenusa. Entonces, la suma de sus catetos al cuadrado. El cuadrado, ¿no? Porque aquí tendría que ser el teorema de Pitágoras sea al cuadrado, ¿no? Para eliminar ese exponente, pues hago la raíz acá. Entonces, tengo 3, que es este, al cuadrado viene siendo 9, y tengo 1 en el eje Y. Entonces 1 por 1, 1 y 3 por 3, 9. Entonces la raíz cuadrada, en este caso de 10, viene siendo 3.18. El libro lo da con un redondeo a 3.2, que es lo que tenemos aquí. Entonces ya tenemos la distancia del móvil respecto al origen de las coordenadas cuando el tiempo es un segundo, ¿no? Y obtenemos el vector de desplazamiento, ¿sí? También para en los instantes 0, 50 y 1, ¿no? Entonces lo tenemos aquí y viene siendo 1,5 menos 8j, lo tenemos acá arriba, ¿no? Entonces nos piden en última instancia que determinemos la trayectoria a partir de las ecuaciones paramétricas. Entonces yo aquí vuelvo con la misma expresión inicial que nos dieron, ¿sí? Esta ecuación paramétrica tenemos, lo tengo aquí remarcado con azul para X y con negro para Y. Por tanto, podría decirse también para Y y para J. Entonces arrastro, aquí yo tengo para X en función del tiempo, ¿no? 3t, y lo único que hago que está multiplicando, pasa al otro término a dividir, ¿no? Y tengo aquí yo ya que t es igual a x sobre 3. Entonces aquí yo ya hago la respectiva ecuación donde reemplazo esa t por este valor, ¿no? Yo aquí tengo la ecuación paramétrica, ¿sí? Y lo único que hago es reemplazar esa t que tiene un valor ya de x sobre 3. Entonces la reemplazo aquí, ¿sí? Entonces 6 por x, 6x, arrastro el 3. Aquí yo tengo x al cuadrado sobre 9. Entonces 5x al cuadrado dividido para 9, ¿no? Arrastro el signo y luego hago la resta de una de quebrados heterogéneos, ¿no? Entonces busco el denominador común. Entonces 9 para 3, 3. Por el numerador viene siendo 18x. 9 para 9, 1. Por el numerador sigue siendo 5x al cuadrado. El signo lo arrastro, ¿no? Y dado esta operación, pues no, este 9 está dividiendo a los dos, ¿sí? Entonces aquí para el primero se va la mitad. Entonces, o 18 dividido para 9 sería 2x. Y esto de acá lo arrastro nomás porque no hay cómo hacer una eliminación, ¿no? Y entonces aquí tenemos ya la ecuación de la trayectoria, que es una parábola, ¿sí? Empiezo cuando equivale 1, ¿no? Y empiezo a dibujarla y me da esta trayectoria, ¿no? Entonces, chicos, nos vemos en la clase. Espero que esto sea de ayuda para que vayan preparados. Vuelvo y repito la clase que tendremos. Éxitos.